Hay de los que esconden profundamente su propósito del Señor y hacen sus obras en la oscuridad y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Isaías 29:15. No todo lo que Dios reveló a sus profetas llegó a manos de los hombres. Algunas palabras no fueron escritas en papiro, ni proclamadas por los sacerdotes. Fueron selladas en el silencio del desierto, donde el cielo y la tierra parecían estar en guerra. Y entre esas revelaciones ocultas hay un fragmento de sabiduría que pertenecía a Enoc, pero que desapareció de la tierra, no porque fuera olvidado, sino porque fue escondido. Durante milenios, eruditos, místicos y arqueólogos han intentado comprender por qué tantas civilizaciones antiguas estaban obsesionadas con el desierto, especialmente el desierto egipcio. No se trata solo de su paisaje árido o de su posición geográfica. Hay algo enterrado allí, algo espiritual, anterior al Egipto, más antiguo que las dinastías, más profundo que la propia arena. Un sonido que Enoc escuchó, un código que intentó transcribir. Y si ese código, revelado a Enoc durante sus visiones celestiales, no estuviera en el cielo, sino escondido entre nosotros. Y si, antes de ser llevado por Dios, Enoc hubiera dejado algo atrás, un manuscrito sellado no con tinta, sino con símbolos espirituales, inaccesibles al lenguaje humano. Ese código, según antiguas tradiciones ocultas, no fue entregado a los hombres porque contenía fórmulas que podrían distorsionar la realidad. Era un puente entre dimensiones, un lenguaje de activación espiritual, y precisamente por eso fue sellado, pero no en los cielos, en el desierto. Antiguos relatos etíopes, escritos rabínicos oscuros e incluso papiros egipcios cifrados apuntan a la existencia de un registro atribuido a Enoc que habría sido enterrado durante un eclipse raro en el corazón de la arena egipcia. Nadie conoce su contenido exacto, pero se sabe que el texto no era para ser leído, sino para ser un comando. Enoc habría descrito no solo lo que vio en los cielos, sino cómo funcionaba el cielo. Fórmulas, patrones, códigos vibracionales, todo ello condensado en algo que podría interferir en lo que hoy llamamos tiempo, espacio y materia. Y por eso el código tuvo que ser escondido, porque si caía en manos de los ángeles caídos, no sería usado para restaurar la creación, sino para controlarla. Los vigilantes lo deseaban, y tal vez, por un breve momento, lograron obtener parte de él. La ubicación exacta del fragmento aún es incierta, pero todo apunta a la región entre las pirámides de Giza y la meseta de Saqqara. Hay registros de arqueólogos que sintieron fuertes perturbaciones electromagnéticas en ese lugar, acompañadas de sueños simbólicos y fenómenos inexplicables. Algunos aseguran haber visto inscripciones que desaparecieron días después. Otros fueron apartados del lugar misteriosamente, sin explicaciones científicas. ¿Estamos ante el mayor secreto jamás enterrado en la historia de la humanidad? Ahora piensa conmigo. Si supieras que un texto escrito por un hombre que caminó con Dios antes del diluvio, un hombre que fue llevado vivo a los cielos, está enterrado en nuestro mundo, ¿qué harías con esa información? ¿Lo buscarías? ¿Lo revelarías al mundo? ¿O creerías que fue escondido por una razón mucho mayor que nuestra comprensión? Déjalo en los comentarios. ¿Crees que hay revelaciones que aún están ocultas? ¿Porque la humanidad no está preparada? Quiero leer tu opinión. La Biblia nos da pistas sobre este comportamiento divino. Mira lo que está escrito en Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Es decir, hay cosas que Dios escondió a propósito. Y tal vez una de esas cosas sea el código perdido de Enoc. No como castigo, sino como protección.
El desierto, en la Biblia, siempre ha sido un lugar de silencio, tentación, purificación y juicio. Allí Moisés escuchó la zarza ardiente. Allí el pueblo de Israel pasó 40 años siendo probado. Allí Jesús se enfrentó a Satanás. Y tal vez, allí Enoc dejó una última llave para el futuro. Pero si ese código existe, si está realmente escondido, la pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿quién lo colocó allí? ¿Y quién está vigilando para que nunca sea encontrado? Porque hay cosas que no se perdieron. Fueron escondidas por quienes sabían el peligro que entrañaban. En el próximo capítulo descubrirás el pacto silencioso de los ángeles caídos con los reyes de Egipto. No vinieron a enseñar sabiduría celestial. Vinieron a imitar los cielos para aprisionar la tierra. Y el desierto fue la primera prisión espiritual que erigieron. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los reservó bajo tinieblas, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Judas 1:6. No vinieron a enseñar la verdad. Vinieron a duplicar lo que vieron en el cielo. Cuando los vigilantes descendieron a la tierra, su misión no era solo perversa, sino meticulosamente planeada. No querían solo mezclarse con los hombres, querían crear un nuevo orden, y el primer territorio donde ese orden tomó forma física fue Egipto. A diferencia de otras regiones donde la caída de los ángeles generó solo caos y violencia, Egipto fue elegido para algo más elaborado, un proyecto, una simulación de lo que los ángeles habían contemplado en los cielos: templos, tronos, escaleras celestiales, cámaras dimensionales. Lo que debía ser exclusivo de la gloria divina comenzó a ser replicado con piedras, fórmulas y pactos de sangre. En el centro de este plan estaba la construcción de las pirámides, no como tumbas, sino como estructuras vibracionales, monumentos simbólicos que imitaban los portales del cielo. Los ángeles caídos sabían que, al aliarse con los reyes terrenales, podrían erigir sistemas de culto y control espiritual. Y esos sistemas, camuflados como religión, perduraron a través de generaciones. La alianza comenzó con conocimiento. Los vigilantes enseñaron geometría, astrología, arquitectura, alquimia, no por generosidad, sino para construir copias de lo que habían visto en lo alto. Y la Biblia nos da pistas de esto. Cuando Moisés subió al monte, Dios le advirtió que debía hacer todo según el modelo que le fue mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Esto nos indica que existen modelos celestiales y que solo debían ser replicados bajo la orden divina. Pero los caídos rompieron ese principio. Forjaron un Edén alternativo, una Jerusalén invertida. Y al presentarse a los reyes egipcios como dioses, recibieron templos a cambio de instrucciones. Así nació un sistema que parecía celestial, pero que llevaba en su fundamento la marca de la rebelión. Los dioses egipcios con formas híbridas, mitad humanos, mitad animales, podrían ser más que mitos. Podrían ser intentos de representar a los propios vigilantes, seres que, al corromper la creación, asumieron apariencias distorsionadas. Nombres como Osiris, Tot, Anubis y Ra llevan en sus símbolos elementos que recuerdan a estrellas, portales y juicio. Egipto no era solo una civilización, era un altar, un laboratorio para la manipulación espiritual. Y cada piedra, cada obelisco, cada alineación astronómica en las pirámides tenía un propósito: canalizar energías espirituales a través de una ingeniería heredada de las regiones celestiales. No es casualidad que muchos estudiosos encuentren patrones matemáticos y astrológicos en las estructuras egipcias que no podrían haber sido comprendidos en aquella época. La pregunta que inquieta a teólogos y ocultistas es: ¿cómo llegó ese conocimiento hasta allí?
La respuesta está en lo que nos enseña Judas 1:6. Algunos ángeles abandonaron su morada original, y al hacerlo, llevaron consigo recuerdos, técnicas, protocolos, códigos que no pertenecían a este mundo, y con ellos corrompieron la línea entre lo divino y lo terrenal. Enoc, el mismo que vio los salones celestiales y los engranajes del trono, habría advertido sobre este plan. Fragmentos de sus escritos hablan de ángeles que enseñaron a los hombres a construir espejos del cielo, portales por los que otras entidades podrían pasar. Y este tipo de construcciones, según el libro de Enoc, provocó la ira divina. Fue el origen del diluvio. Pero no todo fue borrado por las aguas. Egipto, protegido por las arenas, sobrevivió. Muchos no perciben que, cuando Moisés confrontó a Egipto con las señales de Dios, no solo estaba enfrentándose a una nación idólatra, sino que colisionaba directamente con un sistema espiritual de origen angélico caído. Cada plaga fue un desafío a una entidad egipcia. Cada juicio, un golpe contra un trono invisible que los vigilantes erigieron a través de los hombres. Los hebreos fueron liberados, pero los monumentos permanecieron, y con ellos el eco de la alianza original, un pacto entre reinos, el cielo caído y la tierra seducida. E incluso, milenios después, ese eco aún resuena en las estructuras de piedra que desafían el tiempo. Las pirámides son más que hitos históricos. Son testigos de una era en la que los ángeles tocaron la tierra y dejaron sus huellas visibles, medibles, casi intocables. Y es en este escenario donde el código perdido de Enoc se vuelve aún más relevante. Porque si hay algo escondido en las arenas de Egipto, también hay una razón para que esté allí. Ese pacto entre los vigilantes y los reyes no terminó. Solo fue silenciado, disfrazado, transmitido de generación en generación bajo nuevas formas de ocultismo, sociedades secretas, linajes misteriosos. Y todo comenzó el día en que los cielos fueron imitados, y la tierra aceptó la imitación. Pero si los ángeles caídos fueron capaces de replicar el cielo, ¿cuál era el modelo que intentaban reproducir? Porque ningún imperio construye una copia sin haber visto antes el original. En el próximo capítulo, ascenderemos junto a Enoc. Miraremos el modelo celestial que él vio, la pirámide que flotaba sobre el trono, y entenderemos por qué nunca debería haber sido copiada. Ellos sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en los cielos. Por eso fue advertido Moisés: mira, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Antes de que cualquier civilización tocara las piedras de Egipto, antes de que cualquier rey soñara con cámaras funerarias o tumbas sagradas, un hombre fue llevado más allá del velo, más allá del tiempo, más allá de la materia. Ese hombre era Enoc, y lo que vio no era de este mundo. El libro de Enoc, aunque rechazado por muchas tradiciones canónicas, lleva una audacia que pocos textos se atreven a traer. La descripción detallada de cámaras celestiales, estructuras vivas, tronos en movimiento y salones de juicio. Pero entre todas esas visiones hay una imagen que destaca, la estructura geométrica que flotaba sobre todas las demás. Una pirámide, viva, pulsante, en perfecta armonía con el trono del Altísimo. Esta pirámide, a diferencia de las que conocemos en la tierra, no estaba hecha de piedra. Estaba hecha de luz, sonido y orden. Cada ángulo correspondía a una frecuencia espiritual. Cada lado se movía en sincronía con los cielos. Era la representación más cercana del equilibrio cósmico, el punto de encuentro entre la creación, el juicio y la adoración. Enoc describe haber sido llevado por ángeles a ese lugar. Allí vio los pilares del cielo,
los portales de las estrellas y la gran morada de los justos. Pero en el centro de todo estaba esta estructura sagrada cuya forma triangular apuntaba a algo más antiguo que el tiempo. La Trinidad Divina, expresada no en palabras, sino en una arquitectura viva. Aquí es donde la narrativa se quiebra, porque no todos los que contemplaron esas dimensiones estaban del lado de la luz. Algunos ángeles caídos, antes de su rebelión completa, también tuvieron acceso a esas visiones. Y fue a partir de ellas que comenzaron a planear la imitación. La pirámide de luz se convirtió en el molde, un modelo prohibido, y fue precisamente ese molde el que los vigilantes intentaron traer a la tierra, no con la santidad del cielo, sino con ambición, ego y deseo de control. Ahora para y piensa conmigo. Si los ángeles caídos fueron capaces de ver el modelo original, ¿crees que podrían haberlo reproducido en la tierra? Y más aún, si alguien supiera que esa réplica estaba ligada a portales, dimensiones y poder espiritual, ¿intentaría acceder a ella? Comenta aquí, ¿crees que las pirámides terrestres son solo tumbas o simulaciones espirituales disfrazadas? La Biblia no habla explícitamente de pirámides, pero sí de modelos celestiales, como vimos en Hebreos 8:5. Moisés fue advertido de construir todo conforme al modelo. Esto nos revela que Dios tiene un estándar y que cualquier desviación de ese estándar es corrupción. Lo que hicieron los vigilantes fue exactamente eso, una desviación. Usaron el modelo visto en los cielos, pero construyeron su versión para fines ocultos. En lugar de adorar al Creador, erigieron tronos para sí mismos. En lugar de usar los códigos para proteger la creación, abrieron puertas que deberían haber permanecido cerradas. Y es por eso que Egipto se convirtió en un campo de batalla espiritual. Porque al intentar replicar la pirámide celestial, los ángeles caídos cruzaron un límite sagrado. Enoc vio ese límite siendo violado y lo registró, pero parte de ese registro fue eliminado. Hay relatos simbólicos en el tercer libro de Enoc que dicen que ciertos escritos no podían ser transcritos en la tierra, que las palabras que describían los patrones del cielo causaban distorsiones en la realidad cuando eran leídas por humanos. Esto no es una metáfora, es código, vibración. Y la pirámide celestial era el centro de ese secreto. En la tradición etíope hay menciones de que Enoc vio el lugar donde el cielo tocaba la creación, una referencia indirecta a una estructura que hacía de puente entre mundos. ¿Sería este el prototipo de las pirámides terrenales? E incluso en fuentes apócrifas judías hay menciones a una tienda de fuego geométrica que se mueve con los cielos, custodiada por ángeles y accesible solo para los elegidos. Otra descripción que remite a algo más grande que una tienda, a un templo celeste de geometría perfecta. Cuando comparamos estas visiones con lo que se erigió en Giza, las coincidencias son inquietantes. Alineaciones estelares, proporciones exactas de la Tierra, resonancias que no pueden replicarse con tecnología moderna. Esto no es solo arquitectura avanzada, es un intento de simulación espiritual. Los vigilantes intentaron hacer el cielo sin Dios. Y aquí es donde se revela el peligro, porque al intentar duplicar una estructura sagrada sin la presencia del Espíritu de Dios, lo que se obtiene no es santidad, es una copia vacía, una cáscara, un eco, un templo con forma, pero sin verdad. Y esas construcciones, por más bellas que sean, se convierten en portales vulnerables a la corrupción. La pirámide celestial sigue existiendo, inaccesible, custodiada, ligada al trono. Pero las copias que surgieron aquí en la tierra aún resuenan con el intento frustrado de los caídos. Y tal vez aún estén activas, esperando comandos, vibraciones, códigos o personas dispuestas a reactivarlas. Enoc lo vio.
e intentó advertirnos, pero parte de lo que escribió desapareció. En el próximo capítulo descenderemos a las cámaras ocultas de las pirámides. Entenderemos cómo la geometría de los vigilantes fue pervertida para crear portales prohibidos, y por qué la matemática de Enoc puede ser más peligrosa que cualquier hechicería. Hiciste todas las cosas con medida, número y peso. En Sabiduría de Salomón 11:20, hay números que no deberían repetirse, formas que no deberían trazarse, sonidos que no deberían ser oídos por oídos humanos. Y aún así, los ángeles caídos tocaron cada una de esas claves sagradas y con ellas intentaron abrir las puertas del abismo. Lo que parecían ser solo pirámides, círculos, columnas y sellos, eran, en realidad, fórmulas vivas, códigos que operaban como instrucciones espirituales, y esas instrucciones provenían del cielo. Enoc vio esos códigos. En sus visiones no solo contempló a los seres celestiales, sino que también comprendió los engranajes del cosmos. Vio que la creación no es caótica, sino matemática, que la luz sigue patrones, que el tiempo tiene intervalos, que la gloria de Dios puede manifestarse también en la simetría. Y por eso los ángeles que cayeron desearon esos códigos con tanta obsesión. La geometría sagrada, presente en los cielos, no era estática, vibraba, se ajustaba al trono. Cada estructura espiritual tenía una frecuencia, una medida exacta, un sonido invisible. Y los vigilantes, al copiar esas proporciones, no buscaban solo replicar belleza, buscaban acceso. Cada figura trazada, cada medida esculpida en las piedras de Egipto, era un intento de abrir algo que debería permanecer cerrado. Las pirámides egipcias están alineadas con constelaciones específicas. Sus corredores tienen ángulos milimétricamente diseñados. La altura, la base y la inclinación de sus caras siguen proporciones relacionadas con la Tierra, la Luna y el Sol. Esto no es casualidad, es ingeniería espiritual. Es el intento de forzar al cielo a responder a la tierra. Lo que hicieron los vigilantes fue transformar la matemática en magia. Tomaron fórmulas del cielo y las convirtieron en símbolos terrenales. Crearon espacios donde las frecuencias eran manipuladas, donde los rituales podían amplificar vibraciones. Y esas vibraciones abrían portales, no físicos, sino espirituales. La geometría dejó de ser un idioma de la creación y pasó a ser un lenguaje de control. El versículo de Sabiduría de Salomón afirma: Dios creó todas las cosas con medida, número y peso. Esto significa que el orden divino no es solo moral, sino también estructural. Toda la creación tiene proporción, equilibrio, relación. Y es exactamente ese equilibrio el que los ángeles caídos rompieron. Al manipular los números del cielo, distorsionaron las puertas del tiempo, de la materia y de la conciencia. Enoc advirtió: sus escritos hablan de lugares de medición divina, de códigos de portales y de muros que cantan al ser tocados por la luz. Estos relatos no son solo poéticos, describen la manipulación de las leyes que sostienen el mundo. Leyes que, cuando se violan, hacen que el mundo oscile, que las puertas se abran y que seres las atraviesen. En algunas tradiciones ocultas hay una creencia que dice: toda puerta espiritual necesita 3 cosas para ser abierta: una forma, una vibración y un permiso. Los vigilantes tenían las 2 primeras, pero nunca recibieron la tercera. Por eso, al abrir los portales, lo que vino no fue gloria, sino corrupción. No liberaron sabiduría, abrieron fisuras que drenaron lo que había de puro, y esas fisuras, muchos creen, aún están activas. Las cámaras secretas dentro de las pirámides, las que aún no han sido accedidas, son objeto de teorías y temores. Hay quien dice que en ellas están fórmulas completas,
inscripciones no hechas por egipcios, sino por los primeros caídos, y que, si se descifran, podrían abrir nuevamente aquello que Enoc pidió que nunca más se tocara. El más peligroso de esos códigos, según algunos textos apócrifos, no está en las paredes, sino en los sonidos. Dicen que ciertas frecuencias generadas por las pirámides antiguas aún resuenan, frecuencias que vibran con puntos del planeta, con los ciclos de las estrellas y con el corazón espiritual de la humanidad. Es por eso que los estudiosos del ocultismo, aunque no lo admitan, siguen obsesionados con reproducir esas vibraciones. Pero hay un problema. Esas fórmulas no fueron hechas para el hombre, ni siquiera para los ángeles, fueron reveladas solo a quien está ante el trono. Y cualquier intento de manipularlas fuera de la presencia de Dios atrae juicio. La geometría del abismo es una geometría incompleta, porque intenta copiar el cielo sin llevar la esencia divina. Es como una melodía perfecta tocada con instrumentos rotos. El sonido que sale es distorsión, es disonancia, es ruido espiritual. Y ese ruido aún resuena en algunos lugares del mundo. ¿Y si esos lugares son reactivados? ¿Y si alguien en algún momento reconstruye con exactitud las fórmulas que los vigilantes dejaron incompletas? ¿Y si, por descuido o arrogancia, el código perdido de Enoc se usa como llave para esa nueva tentativa? La Biblia habla, en Daniel 12:4, sobre un tiempo en que el conocimiento se multiplicará. Y tal vez este sea ese tiempo. El tiempo en que los códigos antiguos están volviendo a la superficie. No solo en libros, sino en estructuras, en vibraciones, en fórmulas que vuelven a circular entre los hombres. En el próximo capítulo desenterraremos la página prohibida, el manuscrito que fue arrancado de Enoc, y que, según tradiciones olvidadas, aún está escondido bajo el suelo de Egipto. Sella las palabras del libro, y no las reveles hasta que llegue el tiempo determinado. Apocalipsis 10:4. No todo lo que Enoc escribió llegó hasta nosotros. No todo lo que vio le fue permitido registrar. Y peor, no todo lo que registró permaneció intacto. Hay evidencias sutiles, ocultas, olvidadas, de que una parte de su legado fue arrancada, rasgada, separada a la fuerza de sus demás escritos. Y según antiguas tradiciones, ese fragmento perdido no fue llevado a los cielos, sino sepultado en el corazón de Egipto. Esta no es una afirmación sin fundamento. El propio libro de Enoc, en algunas versiones etíopes, contiene lagunas, secciones en blanco, códigos numerados sin contenido, referencias cruzadas a fragmentos que simplemente no existen, como si una parte vital hubiera sido eliminada. Y más, hay relatos apócrifos que indican que, al ser llevado por Dios, Enoc sostenía más de un libro. Uno fue llevado, el otro se quedó, pero no se quedó por casualidad. Se quedó como sello, como barrera, como trampa para los curiosos y protección para los inocentes. Ese libro, según tradiciones herméticas y textos gnósticos posteriores, contendría códigos sobre los sonidos que abren y cierran reinos. Era, en realidad, una llave espiritual, un comando codificado que nunca debería caer en manos equivocadas. El desierto de Egipto, una vez más, emerge como el personaje central de esta historia. Según relatos preservados por grupos esotéricos judíos y coptos, el manuscrito arrancado de Enoc fue llevado en secreto a un área cercana a la meseta de Giza. No para ser preservado, sino para ser olvidado. Fue envuelto en sellos, enterrado en silencio y protegido por una entidad espiritual que juró nunca permitir que fuera encontrado. Estos relatos hablan de un pergamino de fuego sellado dentro de una caja sin apertura, hecha de un material que ningún hombre podría forjar. Una especie de caja espiritual,
invisible a los ojos, pero presente en el plano físico. Algunos llamaron a este objeto la página que no puede ser tocada. Y hasta hoy hay arqueólogos y místicos que afirman sentir algo inexplicable bajo ciertos puntos entre las pirámides, como si el suelo emitiera una especie de lamento sutil, una advertencia silenciosa. Ahora detente un momento y reflexiona conmigo. Si supieras que existe un manuscrito enterrado en la tierra, escrito por un hombre que caminó con Dios antes del diluvio, ¿te atreverías a desenterrarlo? ¿Crees que hay textos demasiado sagrados para ser leídos? ¿O todo lo que es sagrado debe ser revelado? Dímelo en los comentarios. ¿Crees que existen libros escondidos por orden divina? Y si es así, ¿quién estaría vigilando para que nunca sean leídos? El libro del Apocalipsis nos muestra una escena similar. Juan escucha los 7 truenos, pero cuando se prepara para escribir, una voz celestial ordena: «Sella estas palabras y no las escribas». Apocalipsis 10:4. Esto significa que hay secretos divinos que, incluso revelados, necesitan ser sellados, y este principio resuena perfectamente con la historia del manuscrito perdido de Enoc. Las pirámides, en este punto de la narrativa, dejan de ser solo estructuras físicas. Se convierten en guardianas. Están posicionadas con una precisión casi imposible, como si cada piedra fuera un marcador espiritual. Algunas teorías indican que el lugar donde el manuscrito fue enterrado nunca fue identificado porque se mueve, no físicamente, sino espiritualmente, como si el propio desierto se encargara de protegerlo. Textos de la Cábala mencionan que el conocimiento más peligroso de todos es aquel que une nombre, sonido y forma. El nombre olvidado de Dios, el sonido que desgarra el velo y la forma geométrica que dobla el espacio. Dicen que el manuscrito perdido de Enoc no era solo descriptivo, era operativo. Contenía los 3 elementos, y eso fue lo que lo hizo tan peligroso. El libro de Enoc, ya conocido, habla de los ángeles que enseñaron hechicerías, guerras, metales y encantamientos. Pero, ¿y si este otro libro contuviera la revelación contraria, la forma de anular los poderes de los vigilantes? O peor, la fórmula para retroceder en el tiempo espiritual e impedir que cayeran. ¿Un código que podría romper el propio juicio? Por eso fue arrancado y sellado. No porque fuera maligno, sino porque era demasiada información para seres que aún no estaban preparados. Los egipcios sabían algo. Sus mitos hablan de un libro que enloquece a los hombres, escondido en un sarcófago que no se abre. Hablan de escribas malditos por leer demasiado. Todo esto puede ser un eco del mismo manuscrito, un libro que nadie escribió, pero que todos intentaron encontrar. Y hay quien dice que será revelado solo una vez, no para ser leído, sino para ser consumido, como el rollo de Ezequiel, amargo en la boca, dulce en el estómago. Porque el conocimiento que viene del cielo siempre exige transformación. Pero si ese manuscrito aún existe, ¿quién lo guarda? ¿Quién juró nunca dejarlo ser descubierto? ¿Y por qué ese guardián fue olvidado incluso por los ángeles? En el próximo capítulo conoceremos al último guardián, el ángel que traicionó a los caídos para proteger el libro y que, hasta hoy, habita en la frontera entre los mundos. Y a sus ángeles dará órdenes respecto a ti, para que te guarden en todos tus caminos. En Salmo 91:11, no todos los ángeles que descendieron a la tierra se corrompieron. No todos abandonaron la verdad. Entre los muchos que cayeron hubo uno que dudó. Uno que, al presenciar la violación del cielo por las manos de sus hermanos, eligió quedarse. No con los hombres, no con los caídos, sino con el propósito. No ascendió ni descendió completamente. Permaneció donde nadie más se atrevió a permanecer, entre los mundos.
La historia de este ángel es poco conocida, no por falta de importancia, sino por protección. El propio cielo borró su nombre de los registros, no como castigo, sino como escudo. Se convirtió en un secreto dentro del secreto, un guardián entre los olvidados, un centinela silencioso colocado al borde del abismo, para impedir que el manuscrito arrancado de Enoc fuera tocado. Mientras los caídos instruían a reyes, erigían pirámides y manipulaban los códigos de la creación, este ángel se ocultaba, observaba, vigilaba. Cada vez que un símbolo era inscrito en la piedra equivocada, él hacía una marca en el espíritu de la tierra. Cada vez que un sonido celestial era distorsionado por rituales profanos, él murmuraba el original para mantener la vibración intacta. Era un contrapeso invisible en la balanza cósmica. Según antiguos fragmentos de la literatura enoquiana, había un vigilante contrario. Uno entre los vigilantes que se desvió del desvío. Uno que, al ver a los otros hacer alianza con los humanos, se negó. Y no solo se negó, alertó, intentó impedirlo. Su súplica fue rechazada, y por eso eligió exiliarse entre dimensiones, cerca de la tierra, pero inaccesible al tiempo. Este ángel no tenía nombre registrado en los libros terrenales, pero sus rasgos aparecen en tradiciones paralelas. Los etíopes lo llamaron Melquía. En antiguos escritos gnósticos es referido como aquel que contiene el sonido. En la cábala más oscura se le describe solo como el anónimo, el ángel de la memoria que el cielo no borró y el infierno no pudo corromper. Habría sido designado por Miguel antes del diluvio, con una única misión: vigilar aquello que no podía ser destruido, pero tampoco podía ser accedido. El fragmento perdido, el manuscrito sellado, la llave de fórmulas que si se activaran podrían desequilibrar la frontera entre los mundos. Se dice que este ángel construyó su morada entre las piedras que nadie ve, que camina por las arenas del desierto sin dejar huellas, que sus ojos son como ventanas abiertas entre los tiempos. Ve el presente, pero escucha lo que se dijo en el Edén. Recuerda el sonido de la creación y repite todos los días la vibración original, solo para mantener el sello activo. No es una figura simbólica, actúa, interfiere. En varias culturas hay relatos extraños e inexplicables de viajeros que fueron desviados de sus rutas en las regiones entre Saqqara y Giza por un hombre sin rostro, o por una figura cubierta de luz que impedía la excavación. Estos registros, aunque desacreditados por instituciones oficiales, muestran consistencia en los detalles. Una de las historias más emblemáticas es la de un explorador británico del siglo XIX, que relató, en su diario, haber sido impedido de cavar cerca de una grieta entre las pirámides. Escribió: «Fui detenido por un hombre de apariencia ancestral. Su voz no usaba palabras, pero hizo vibrar mi estómago y mi visión. Me miró y me hizo olvidar lo que buscaba». Años después, este hombre abandonó toda excavación arqueológica y se dedicó a la oración. El Salmo 91 afirma que Dios ordena a sus ángeles que nos guarden. Pero, ¿y cuando lo que necesita ser guardado es el propio juicio? ¿Y cuando lo que está en riesgo no es una vida, sino el equilibrio entre cielos y tierra? Este ángel recibió la misión de guardar el límite, de ser el muro entre los sonidos celestiales y los deseos humanos. No impone violencia, impone olvido. Donde pasa, la búsqueda cesa. El hombre pierde el mapa, la excavación falla, el equipo se rompe, porque no todo puede ser encontrado, y ese es su papel. Según los registros más profundos de la tradición mística judía, este ángel será el último en ser retirado de la tierra. Está entre los sellos finales. Y mientras esté en su puesto, el código no será leído.
Pero hay una profecía olvidada, susurrada entre rabinos antiguos, que dice: cuando la estrella cruce el sur y el polvo suba de la tierra en espiral, el guardián se levantará, y entonces nadie más lo detendrá. Esto indica que el fin de su vigilia está ligado a una señal astronómica y a un terremoto espiritual, algo que activará su retirada. Y cuando sea removido, nada impedirá que el manuscrito arrancado sea encontrado y abierto. Este ángel no se corrompió, y por eso fue olvidado, porque el mundo valora a los que caen, pero no reconoce a los que permanecen. Pero el cielo recuerda. El cielo aún escucha su vibración. Y el cielo aún le confía la guarda de un secreto que podría invertir el destino. Pero, ¿por cuánto tiempo más podrá guardar solo lo que los hombres insisten en encontrar? ¿Y qué pasará cuando el sello finalmente falle? En el próximo capítulo presenciaremos el despertar, el momento en que el código vuelve a vibrar, y lo que las pirámides pueden liberar cuando el cielo deje de resistir. Y se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y fue vista el arca de su alianza en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y gran granizo. Apocalipsis 11:19. No son las piedras las que se mueven, es el tiempo el que se curva. Cuando los cielos deciden hablar, la tierra responde, aunque sea con temblores. Y lo que antes estaba sellado bajo capas de silencio comienza a vibrar. Lo que parecía solo arena, piedra y ruina se convierte en el escenario de un alineamiento que no pertenece a la cronología humana, sino a la matemática del trono. En noches específicas, raras, en las que ciertas estrellas vuelven a la posición que ocupaban cuando Enoc fue llevado, las estructuras de las pirámides emiten una vibración imperceptible, pero medible, ondas que no son sonido, sino comando. El código comienza a despertar. Esto no ocurre por casualidad. El cielo opera con precisión, y todo lo que fue ocultado por Dios un día será revelado, no cuando el hombre quiera, sino cuando la creación esté preparada para soportar la revelación. Y ese tiempo tal vez esté más cerca de lo que imaginamos. Durante siglos, civilizaciones intentaron descifrar los misterios de las pirámides, pero el error siempre fue mirarlas como ruinas. El secreto nunca estuvo en lo que se ve, sino en lo que se alinea. Porque las pirámides no son tumbas, son relojes. Y el tiempo que marcan no es el de los hombres, es el de la eternidad. Según registros místicos, existe un punto exacto en el que las 3 pirámides de Giza, el cinturón de Orión y la estrella Regulus forman una tríada vibracional. Este punto, llamado por algunos llave celeste, activa frecuencias que hacen que la tierra cante, y ese canto resuena hasta las cámaras donde reposa el manuscrito arrancado de Enoc. Es como si la tierra, en armonía con el cielo, comenzara a llamar a lo que fue escondido. Como si la creación entera estuviera susurrando: «Está llegando la hora». Ahora, detente y reflexiona. ¿Crees que los monumentos antiguos pudieron haber sido creados no solo para recordar el pasado, sino para activar el futuro? Y más, si el código comienza a vibrar, ¿será un llamado o una advertencia? Escribe en los comentarios. ¿Crees que ya estamos viendo señales del código siendo activado en los eventos del mundo actual? El versículo de Apocalipsis 11:19 habla de algo sorprendente: el templo de Dios en el cielo abriéndose. Esta imagen simboliza una ruptura, un acceso. Y siempre que el cielo se abre, algo desciende. La vibración que recorre las pirámides puede ser parte de esto, un eco del templo celestial manifestándose aquí abajo, un alineamiento que precede al juicio, pero no estamos hablando solo de fenómenos físicos. El despertar del código también es espiritual. La humanidad,
ha estado redescubriendo textos, símbolos, sonidos y proporciones que parecían olvidados, no por coincidencia, sino por programación divina. Lo que fue escondido durante milenios está siendo reencontrado por corazones sensibles al espíritu. Hay quienes dicen que, cuando el código sea completamente activado, se escuchará un nuevo lenguaje, una vibración tan intensa que no será captada por los oídos, sino por el alma, una especie de última trompeta, no hecha de metal, sino de luz, una llamada que distinguirá a quienes aún resisten de quienes ya se han rendido, y en ese momento los sellos se romperán, el manuscrito será levantado, el guardián removido, y los portales comenzarán a responder. ¿Qué estará al otro lado? Relatos de antiguos monjes del desierto hablan de noches en las que las pirámides respiraban. Nadie entendía lo que veían, pero describían movimientos sutiles, calor emanando de las piedras, ecos surgiendo sin origen, nombres antiguos murmurados por el viento, siempre en noches de conjunción celeste, siempre en noches que parecían fuera del tiempo. Esto no es misticismo, es sintonía. La creación está en sintonía con el trono, y cuando el cielo decide que algo debe ser revelado, ni la arena, ni las piedras, ni la oscuridad pueden impedirlo. El código de Enoc no fue escrito solo para advertir, fue escrito para comandar. Contiene instrucciones sobre el tiempo, el juicio, los nombres prohibidos y los sonidos que desgarran velos. Es, al mismo tiempo, revelación y arma. Y cuando sea leído nuevamente, será como abrir una nueva fase en la historia espiritual de la humanidad. Y eso no está lejos, porque lo que era silencio ya comenzó a vibrar. Tal vez no lo escuches con los oídos, pero tu espíritu ya lo siente. Las estructuras se están moviendo, las señales se están alineando, y el manuscrito que fue arrancado está volviendo a ser entero, no por manos humanas, sino por decisión divina. Si este texto te hizo pensar, hizo temblar tu alma, o despertó algo que no sabes explicar, no lo ignores. Puedes estar escuchando el código que vibra antes de que el mundo vea los portales abrirse. Y si quieres ir más allá, en el próximo capítulo iremos más allá de las pirámides. Iremos hasta los tronos olvidados en el mar, en los cielos y en las ruinas de las civilizaciones, y revelaremos qué escondieron los ángeles cuando el cielo aún lloraba.